Bueno, hola, buenas tardes. Bienvenidos todos a otra sesión del seminario de divulgación de tesis. El día de hoy vamos a tener la plática de Jonathan Nafichu eh, con la plática Existencia de soluciones de ecuaciones elípticas no lineales mediante el método de la variedad de Nehari. Y su tutor fue el doctor Alberto Saldaña de Fuentes, que es investigador del Instituto de Matemáticas. Bueno, adelante, este, Jonathan, voy a dejar de compartir para que puedas usar uso de la pantalla. A todos, ¿cómo están? Bueno, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Déjenles comparto mi pantalla. ¿Ya pueden ver? Sí, sí. Ok. Aquí empezamos. Pues bueno, el nombre es un poco largo, ya se los dijo Germán. Entonces vamos a entrar a lo que importa. El punto de esto es que, pues, la tesis se trata de resolver un problema elíptico no lineal, con una técnica que se llama el método de la variedad de Nehari. Entonces ahorita se los platico. Vamos a empezar con nuestro problema de interés. Los ingredientes son, vamos a tomar un n mayor o igual que 3, vamos a tomar omega un dominio en Rn, es decir, un subconjunto abierto y acotado. Esto es muy importante, tiene que ser acotado. Ya después veremos por qué. Vamos a agarrar un lambda real, arbitrario, un P entre estos dos números, 2 y 2 estrella, donde 2 estrella es este número de acá, que se le conoce como el exponente crítico de Sobolev, que es como un tipo parteaguas, que vamos a ver ahorita también por qué es importante. Entonces, este va a ser el problema que nos interesa. Aquí, pues, es un operador elíptico, está el laplaciano, menos lambda veces u, igual a esta no linealidad de acá, que va a ser como nuestro protagonista, ¿no? Es el valor absoluto de u elevado a la p menos 2, multiplicado por u en omega, y vamos a pedir condiciones de frontera de Dirichlet. ¿Ok? Entonces, antes que nada, ¿dónde aparece este problema? En astrofísica, digo, tampoco conozco los detalles, pero sé que se utiliza en ese ámbito. Si tomamos lambda igual a 0 y tomamos n igual a 3, pues obtenemos esta ecuación de acá, que es una ecuación radial, del estilo radial, y esto modela estrellas en estados de equilibrio, ¿no? Pues como muchos sabrán, las ecuaciones elípticas modelan muchos de estos fenómenos, de fenómenos en equilibrio y de fenómenos estables también. Y otra aplicación de las que sí podré platicarles un poco más es para esta ecuación de acá. Esta ecuación elíptica que pueden observar sale del modelo de Bjerre-Meinhardt, el cual consiste de un sistema de ecuaciones parabólicas, pero bueno, finalmente se vinculan finalmente todo el análisis de este modelo busca estudiar soluciones estacionarias, ¿no? O sea, soluciones en estados de equilibrio, ¿no? Entonces, pues está curioso este experimento porque lo que hicieron los biólogos fue agarrar unas cosas que se llaman hidras, que son unos bichitos como de medio centímetro más o menos, y lo que hicieron fue mocharles la cabeza y tratar de pegárselas en otras partes de su cuerpo, ¿no? Y pues el objetivo de este experimento es ver en qué partes del cuerpo agarra la cabeza de tal forma de que crece una nueva cabeza y pues de manera que pues es estable, ¿no? O sea, no se muere en el proceso la hidra. Y pues ellos descubrieron que siempre y cuando esté suficientemente lejos de la cabeza original el sitio en donde implantamos la nueva cabeza, con tal de que la distancia sea lo suficientemente grande, entonces sí se va a poder sí va a poder crecer una nueva cabeza y pues de alguna manera, digo, tampoco conozco los detalles, pero está modelado todo ese fenómeno por esta ecuación de acá, ¿no? Aquí se toma epsilon cuando tiende a 0, pero bueno, finalmente el análisis en algunos aspectos, en algunos momentos es muy parecido a lo que yo les voy a exponer el día de hoy. Entonces, primero empezamos con un poco de notación para estar en la misma página. Esto de acá
va a denotar, que parece valor absoluto de U sub P, realmente denota esta cosa de acá, es la integral sobre el abierto del valor absoluto de U a la P, integrado con respecto a la variable espacial. Y todo eso sacado, le sacamos raíz pésima. Esta se conoce como la norma P de los espacios de Lebesgue, que seguramente muchos ya conocen. Este símbolo de aquí denota la derivada débil de U, ¿no? Obviamente necesitamos hipótesis adicionales para que siquiera tenga sentido hablar de una derivada débil, pero bueno, simbólicamente, pues esto es como lo que significa. Este símbolo de acá es la norma del gradiente, que básicamente es esto de aquí. Es sacar la norma 2 de cada una de las derivadas parciales, ¿no? Después, un espacio que necesitamos su definición, aunque no va a ser el espacio en el que vamos a trabajar, es el espacio de H1 de omega, que se define como todas las U's en L2 de omega, o sea, las funciones cuadrado integrables sobre omega, tal que su derivada débil existe para toda I, y además cada derivada débil está en el espacio L2 de omega. Y ahora sí, nuestro espacio protagonista va a ser este de acá, que se le conoce como el espacio de Sobolev, y se va a definir como la cerradura de las funciones C infinito de soporte compacto sobre omega. Y la cerradura se va a tomar con respecto a la norma del gradiente, ¿vale? Bueno, ahora que ya tenemos todos estos ingredientes, vamos a plantear nuestros objetivos. Vamos a tomar lambda 1, va a ser el primer valor propio del laplaciano para el problema de Dirichlet sobre omega. Para los que no estén familiarizados con el primer valor propio del laplaciano, piensen que de alguna forma tiene que ver, como en álgebra lineal, con valores propios, con el valor propio de algún operador adecuado, pero sobre todo el primer valor del laplaciano va a ser como un parteaguas también, ¿no? Aquí lo pongo un poco más específico. El primer objetivo va a ser encontrar una solución débil. Ahorita voy a decir a qué me refiero con solución débil. De energía mínima también voy a decir a qué me refiero con eso. Para el caso lambda menor que lambda 1. Digamos que este va a ser nuestro caso fácil. Aquí vamos a tener el método usual de la variedad de Nehari. Digamos, todo va a funcionar bien. También para este caso vamos a querer encontrar soluciones de energía mínima, pero que tengan la propiedad de que cambian de signo. También se puede probar, yo no lo hago, pero se puede probar que la solución débil de energía mínima es o positiva, o estrictamente positiva, o estrictamente negativa. Entonces ya, encontrar algo que cambie de signo es un problema esencialmente distinto. Y ahora sí, lo más complicado, lo más interesante de esto es cuando lambda es mayor o igual que lambda 1. Ahí, pues vamos a ver que las cosas van a cambiar, vamos a poder rescatar un poco el método de la variedad de Nehari, pero con ciertas sutilezas. Entonces, empezamos con una definición, la de solución débil, y vamos a decir que un elemento U en nuestro espacio de Sobolev, en H, es una solución débil de 1 si se cumple esta igualdad de aquí, esta igualdad con integrales y todo esto. Y esto, nuestra U está fija, y esta igualdad se tiene que cumplir para toda V en H. Vamos a motivar un poco esta definición, ¿no? Porque, pues para los que ya saben de esto, o tal vez para los observadores, en esta igualdad está escondida nuestra ecuación elíptica, ¿no? De alguna manera. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero supongamos que tenemos una función U, que es de clase C2 y que satisface nuestro problema, ¿no? Digamos, tal vez no existe, pero supongamos que sí. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar la ecuación diferencial parcial que aparece en 1, ahorita se las vuelvo a poner, por una función de prueba phi, función C infinito de soporte compacto, y vamos a integrar de ambos lados de la igualdad y vamos a aplicar el teorema de la divergencia. Y vamos a obtener esto de aquí. Si quieren ver rápido, lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar esta ecuación, simplemente la vamos a multiplicar por una función de prueba, vamos a integrar de ambos lados, y utilizando el teorema de la divergencia vamos a poder pasar una derivada
espacial del laplaciano a la función que está multiplicando. Entonces, de esa forma, nos olvidamos o eliminamos una derivada. Pues bueno, entonces llegamos a esta expresión de acá abajo. Y por densidad, justo H es la cerradura del espacio de las funciones infinito de soporte compacto. Entonces, por densidad, por cuestiones de convergencia, sí puede ser por cuestiones de convergencia dominada de argumentos de ese estilo, pues podemos concluir que esta igualdad se vale para todo elemento en H. ¿Vale? Entonces, bueno, ya sabemos que es una solución débil. Ahora sí, vamos a empezar. Vamos a empezar con el problema, tal cual, pero con lambda menor que lambda 1. La virtud de este caso es que justo esta expresión de acá define una norma sobre H, que es equivalente a la norma del gradiente, que pues es la norma usual del espacio H, ¿vale? Si se dan cuenta, justamente esta expresión de acá, pues ¿qué pasa? Es agarramos esta expresión de acá, y en vez de poner U con V, ponemos U con U, y pues si se dan cuenta, pues esto tiene cara totalmente de un producto bilineal, de un producto escalar. Entonces, pues bueno, finalmente tenemos esta norma lambda. Aquí luego ponen un lambda, pero yo lo omito porque pues va a ser la norma estándar que voy a estar trabajando. Y pues bueno, nada más como un spoiler o ahí un adelanto. ¿Qué pasa si lambda es mayor o igual que lambda 1? Pues esta cosa justo no va a ser una norma en todo H, pero sí lo va a ser en un subespacio de dimensión lo suficientemente grande. Pero bueno, ya regresaremos a esta cuestión más adelante. Entonces, pues, ¿qué estamos haciendo? Estamos, en pocas palabras, o en lenguaje técnico, estamos resolviendo esta ecuación diferencial parcial por medio de métodos variacionales. Entonces, lo primero que necesitamos es un funcional adecuado, que como que de alguna forma contenga la esencia del problema que estamos tratando. Entonces, justo al problema 1 le vamos a asociar el funcional de energía, que denotamos como phi mayúscula, que está dado, pues, por esta expresión de acá. Va a ser un medio de la norma lambda de U al cuadrado, de la norma que se acaba de introducir, menos 1 entre P multiplicado por la norma P de U elevada a la P. Y pues ya desglosado se ve de esta forma. Ahorita vamos a ver que phi es el funcional adecuado para estudiar este problema, porque phi es de clase C2 y su derivada está dada por esta expresión de acá abajo, que básicamente es la expresión de la derivada débil, ¿no? Sí, si observan aquí justo es la definición, o sea, aquí de hecho lo pongo. Los puntos críticos de phi se corresponden biunívocamente con las soluciones débiles de 3, ¿no? Esto porque, pues aquí, esto va a ser igual a 0, ¿no? Si solo si U es solución débil, si solo si U es punto crítico, por definición de punto crítico, U es punto crítico si phi prima de U evaluado en B es igual a 0 para todo V en H. ¿No? Entonces, bueno, tenemos esto de acá, va bien la cosa. Y entonces, para estudiar estos puntos críticos, resulta útil analizar la gráfica de phi de la siguiente manera. Vamos a fijar un U distinto de 0 en H, y vamos a definir esta función real de variable real, que básicamente es rescalar U por un T positivo y evaluar en phi. Y evaluar phi en ese punto. Luego, sustituyendo en la expresión del funcional, tenemos que se ve de esta manera, y pues básicamente lo que nos interesa para estudiar la gráfica de esta función de variable real es pues que esto es distinto de 0, la norma de U es distinto de 0, esto es distinto de 0, pero pues aquí tenemos T, o sea, un polinomio aquí de grado 2, aquí tenemos T elevado a un término, a un P, es un tanto arbitrario entre U y U, entre 2 y 2 estrella,
Entonces, cuando estemos cerca del origen, va a ganar este término de acá, y cuando estemos más lejos del origen, dependiendo de estas normas, va a ganar este término de acá. O sea, se va a ver de esta forma, la gráfica de phi sub u. O sea, justo vemos aquí aquí gana el término cuadrático, luego llega un punto justo aquí, como en esta montañita, y luego gana el otro término. El punto es que viendo esto como una función real de variable real, aquí vemos claramente pues, que hay un punto crítico, al menos esta función. Eso no significa que, porque aquí existe un único t, tal que bajo esta función vamos a dar al punto crítico, ¿vale? Este va a ser un t0 de u, digamos. No necesariamente ese t0 por u va a ser un punto crítico global de phi, ¿no? Porque aquí pues estamos tomando simplemente phi restringida a una recta, ¿vale? Pero pues definitivamente ese punto crítico va a ser mejor candidato que cualquier otro de esa misma recta, ¿no? Porque si tenemos nosotros un punto crítico global de phi, pues si lo restringimos a una recta va a seguir siendo punto crítico, ¿no? Entonces, por ejemplo, los puntos de por acá pues no tienen chance de ser puntos críticos de nuestro funcional globalmente. Entonces, esto nos motiva a definir pues el siguiente conjunto, ya le estamos llamando variedad, entonces pues eso nos da un hint de cómo se va a comportar. Pero bueno, definimos la variedad de Nehari como, esto es lo que yo les decía, ¿no? Son todos los TSUs con un U distinto de 0, tal que justo ese TU es el supremo, es el máximo o más bien ahí alcanza phi el máximo en toda la recta positiva. Tal vez no lo dije, pero este mismo comportamiento se repite, pero hacia lo negativo. Entonces, por eso estamos tomando simplemente un t positivo, porque pues estaríamos repitiendo un poco los argumentos, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, de esta parte de acá no queda tan claro que sea una variedad, o pues como que está medio extraño. Sí está bien motivado tal vez la definición del conjunto, pero si vemos esta otra de aquí, que de hecho esta es la definición que se toma usualmente, pues esto ya está dado en términos de un funcional. Pues en principio sabemos que phi es de clase C2, entonces phi prima pues al menos es de clase C1. Y pues bueno, entonces esta igualdad acá pues no es tan trivial. De hecho, tomo esto como definición en la tesis y después pruebo que esta igualdad se vale, pero pues ya, por fines de que se vea más claro, lo pongo así como definición. Entonces, justo, pues ya después de tener la definición de la variedad de Nehari, prosigo a probar pues las propiedades fundamentales de la variedad de Nehari, ¿no? Así como todos los ingredientes necesarios para tener como toda su estructura. Entonces, primero, lo más importante es que N es una subvariedad de Hilbert de clase C2 de H. Esto quiere decir que N se puede ver como la preimagen del 0 bajo un cierto funcional que yo le llamo teta mayúscula, un funcional que es de clase C2, y pues en este caso está dado por esta expresión de acá. Si se dan cuenta en la definición de Nehari, pues básicamente era todos los puntos distintos de 0 que cumplían esto igual a 0, ¿no? Entonces justo la variedad de Nehari pues es la preimagen del 0 bajo este funcional. Y pues también es importante, no puede ser o sea, 0 no puede ser cualquier número, 0 tiene que ser un valor regular. Esto quiere decir, a su vez, que teta prima de u es un funcional suprayectivo distinto de 0 para toda u, pues en n. Piensen en esto como, digo, para los que no estén tan familiarizados, piensen en las variedades, no sé, topológicas o en topología diferencial, que pues, había toda una clase de variedades que se pueden ver como preimagen de algún funcional, ¿no? Se pueden ver como la preimagen de un punto bajo algún funcional o alguna función. Entonces, pues bueno, es más o menos la misma definición, pero ahora para espacios de dimensión infinita. La segunda propiedad, que también es muy importante, es que
N es una restricción natural para phi, es decir, U en N es un punto crítico no trivial de phi, sí y solo si U es un punto crítico de la restricción. Claramente la idea es obvia, porque si tú tienes un punto crítico en phi, de phi para un punto crítico global, entonces pues cuando restringamos va a seguir siendo un punto crítico. Pero lo que no queda tan claro es el regreso, ¿no? Entonces eso pues también es algo que pruebo en la tesis y que también es interesante. Después tenemos la propiedad que yo les decía, que era con la que motivamos la definición de la variedad de Nehari, que para cada U distinta de cero existe un único escalar positivo, tal que si multiplicamos ese escalar por U, ese elemento cae en la variedad de Nehari, ¿no? Más aún, T sub U es el único punto en el rayo en cero infinito para el que se cumple justamente que ahí se alcanza el máximo sobre la recta. Esto nos está diciendo básicamente que la variedad de Nehari tiene esta propiedad como de esfera, ¿no? Que eso es lo que cumplen las esferas. Si agarramos cualquier punto distinto de cero, va a existir un único escalar positivo que nos los va a proyectar sobre la esfera. Entonces, pues esto también es una propiedad que comparte la variedad de Nehari. Y otra cuestión importante es que existe una constante D sub 0 mayor que 0, tal que la norma de U es mayor o igual que D0 para toda U en N. O sea, que la variedad de Nehari está lejos del cero, ¿no? Todos sus elementos, o al menos la norma de todos sus elementos, está acotada uniformemente por una constante positiva por abajo. Entonces, pues estos son como todos los ingredientes esenciales para que todo funcione bien. Y entonces, ahora hacemos una observación. El punto 4 nos dice algo importante, que N es cerrada, ¿no? Porque justo el problema es que, bueno, nosotros estamos quitando el cero de la definición de la variedad de Nehari, ¿no? De ahí en fuera, pues parece que por definición, por cómo está escrita la definición, pues parece que sí es algo cerrado. Pero si la variedad de Nehari estuviera cerca del cero, o sea, si el cero fuera un punto de acumulación, digamos, de la variedad de Nehari, entonces ahí tendríamos, pues, justo un punto límite que no está contenido en la variedad de Nehari. Pero justo por el punto 4 sabemos que está alejada del cero y pues por tanto N es cerrada. Y además, aquí digo que si agarramos una U en N, entonces tenemos esta igualdad por definición y por tanto el funcional de energía se ve de esta manera. Eso es porque el funcional de energía era un medio de esta cosa menos 1 entre P por esta cosa. Si son iguales, pues podemos como que factorizar la norma y podemos operar un medio menos 1 entre P, que nos queda esto. Entonces, pues esto que nos está diciendo, que el ínfimo sobre la variedad de Nehari, el ínfimo de phi sobre la variedad de Nehari, si se alcanzara, es mayor que cero estrictamente mayor que cero. Entonces aquí vamos a hacer algo como, un poco como lo que se hacía en cálculo, o lo que se hace mucho, supongo, en análisis, es ver si se alcanza ese ínfimo, y como es el ínfimo sobre una variedad, pues quizá tengamos esperanzas de que ese ínfimo sea un punto crítico, como nosotros quisiéramos, ¿no? Entonces, por eso nos vamos a interesar mucho sobre estos mínimos. Un mínimo de phi sobre n se llama un estado fundamental de 3, en caso de que se alcance, ¿no? Pues dependiendo también del problema elíptico, yo escogí una no linealidad de potencia bastante amigable, pero pues dependiendo también de esa no linealidad podría encontrarse o no podría encontrarse. Disculpen, ya llegó el panadero. Bueno, y entonces, bueno, ahora surge una pregunta, ¿no? Ya les había dicho de cómo podemos proyectar cada punto distinto de cero, cómo lo podemos proyectar en la variedad de Nehari, ¿no? Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo se ve esta cosa? ¿Cómo se ve este bicho? Para ello, para dar respuesta a esto, vamos a definir otro funcional, que le vamos a llamar M gorro,
va a ir de h sin el 0 en los reales, y pues básicamente lo que va a hacer es proyectar sobre la variedad de Neharia. Ahora, resulta que restringiéndolo a la esfera unitaria S en H, o sea, restringiendo esto a S, vamos a tener que este nuevo funcional, bueno, sí, esta nueva función es un homeomorfismo cuya inversa está dada por justamente normalizar, ¿no? Aquí no pongo, pero se puede calcular explícitamente este TU. Realmente no es muy complicado. En este caso en el que estamos ahorita, que es el caso definido, o sea, con lambda menor que lambda 1, va a ser relativamente sencillo calcular y pues lo más sorprendente de todo es que justamente su inversa va a ser normalizar. O sea, básicamente la variedad de Neharie, al menos topológicamente hablando, es una esfera. Y esto, tómenlo como un paréntesis, un punto aparte, pero me parece que si estamos suficientemente alejados del cero, o sea, como aquí la esfera está alejada del cero, en este caso creo que también va a ser un difiomorfismo. Pero bueno, creo que eso es aparte y no es tan importante. Este resultado es más desafortunado de lo que parece, ya que muestra que N no es compacta. Si ustedes recuerdan sus cursos de análisis, ninguna esfera en un espacio de Banach de dimensión infinita es compacta, ¿no? Entonces, pues bueno, quizá la ingenua esperanza de tratar de encontrar ese mínimo, de encontrar ese estado fundamental con argumentos clásicos de compacidad, como agarrar una sucesión minimizante y encontrar una subsucesión que converge, pues no vamos a poder utilizarlo tan fácilmente, ¿no? Porque N no es compacto. Entonces, una forma de suplir esta falta de compacidad va a ser transfiriéndola, entre comillas, transferir esta compacidad a phi, ¿no? Entonces, para eso introducimos las siguientes definiciones. Decimos que una sucesión UN en H es una sucesión de Palais-Mail para phi si la sucesión de las imágenes está acotada y la norma de la derivada tiende a cero cuando n tiende a infinito. Cabe notar que phi' de un, toda esta cosa de acá es un funcional que va de h en r. Entonces aquí no lo puse, es un abuso de notación, esta es la norma del espacio de los operadores lineales y acotados de h en r. Entonces, pues, sí, esto es la definición de sucesión de Palais-Mail. Suena un poco forzada, tal vez un poco extraña, pero ahorita tal vez agarra más sentido. Y vamos a decir que phi cumple la condición de Palais-Mail si toda sucesión de Palais-Mail contiene una subsucesión convergente. Entonces aquí es un poco donde se puede ver la cuestión de la compacidad. Algo que es un poco tal vez sutil cuando estamos trabajando con funcionales definidos sobre variedades, es que aquí, en la definición anterior, estamos dando noción de derivada y estamos hablando noción de convergencia en H. Pero pues, como dijimos, la variedad de Neharie es una restricción natural, entonces nosotros quisiéramos limitarnos o concentrarnos exclusivamente en la variedad de Neharie. Entonces, para eso necesitamos la noción de derivada tangente, ¿no? Que bueno, es esta de acá. Es esta de acá. Pero bueno. Vamos a decir que una sucesión UN en N es una sucesión de Palais-Mail para phi sobre la variedad. Si la sucesión de las imágenes está acotada, eso es lo mismo. Pero ahora vamos a pedir que la componente del gradiente que es tangente a N, que esta cosa, converge a cero, ¿no? Cuando N tiende a infinito. Donde así se define la componente tangencial. Básicamente, esto es como cuando tomábamos proyecciones ortogonales en analítica. Esta es exactamente la misma fórmula.
De alguna forma, este es el vector, teta es el vector sobre el que queremos proyectar, y este es el vector que estamos proyectando. Y esta es como un poco la fórmula canónica para proyectar. Porque, pues básicamente, como les digo, como queremos concentrarnos en la variedad de Neharry, pues la componente ortogonal a la variedad de Neharry, pues no nos va a importar tanto, ¿no? Y esto se debe también a propiedades de phi, porque justo como que de alguna forma si esto tiende a cero, esa componente ortogonal también va a tender a cero. Entonces, pues por eso no nos preocupamos tanto. Y a su vez, también vamos a decir que phi satisface la condición de Pales-Meil sobre n, si toda sucesión de Pales-Meil en n contiene una subsucesión convergente en h. ¿No? Esto es la misma definición. Entonces, ahora sí, llegamos a la parte de los teoremas de existencia. Justamente vamos, como les dije, del estado fundamental, pues en esta sección de la tesis se muestra, aquí introducimos los teoremas de existencia de estados fundamentales. Entonces, pues la primera proposición, que es muy importante porque sin ella no tendría sentido hacer nada de lo que viene, es que phi satisface la condición de Pales-Meil sobre n. No es nada trivial, es medio técnica la demostración, entonces lo omito, pero pues bueno, es importante. Y finalmente esto ya nos va a permitir probar que si lambda es menor que lambda 1, entonces phi alcanza un estado fundamental sobre n que es estrictamente positivo, ¿vale? Sí, parece que de la nada ya tenemos el teorema, pero realmente pues todos los ingredientes lo tenemos, toda la estructura de n, toda la cuestión de sucesiones de Pales-Meil, y pues ya con todos esos ingredientes, pues no es tan complicado, bueno, no es tan largo probar este teorema. Entonces, bueno, terminaría la primera parte de la tesis, digamos así, ¿no? Luego viene la sección, poco que también forma parte de la primera sección, que se trata de soluciones que cambian de signo. Ahora nos vamos a interesar por el mismo problema, con la misma condición sobre lambda, vamos a pedir que lambda sea menor que lambda 1, pero ahora vamos a buscar una solución de energía mínima que cambie de signo. Entonces, para este fin, introducimos el siguiente conjunto. Le denotamos igual como la n de la variedad de Neharry, pero le ponemos sub SC de Sign Changing, y van a ser todas las u's distintas de 0, tales que su parte positiva y su parte negativa está en n. Esto ya no lo puse, pero con parte positiva y parte negativa me refiero a las definiciones usuales. La parte positiva va a ser el máximo entre u y el 0, y la parte negativa creo que va a ser el máximo entre menos u y el 0. ¿Okay? Entonces, también, pues si se dan cuenta, esto no lo pongo aquí en la presentación porque también puede ser un poco técnico, pero si tienes a alguien en este conjunto, como su parte positiva y su parte negativa están en la variedad de Neharry, y como estas dos cosas son ortogonales, va a resultar que su suma, o bueno, su resta, también va a estar sobre la variedad de Neharry. ¿Ok? Y pues la suma o la resta de estas dos pues nos va a dar exactamente u. Entonces, pues de alguna forma este es un subconjunto contenido en la variedad de Neharry, y por ende, pues el ínfimo, no sabemos si se alcanza todavía, pero va a ser estrictamente positivo. Aquí, la verdad, sí me la pensé un poco en poner este lema, porque pues es fundamental para la prueba, pero pues ahorita como no se las voy a dar, quizás esté un poco de más, pero bueno, al menos para que lo sepan y para que también sepan qué tipo de herramientas se utilizan, pues aquí pongo el lema de deformación cuantitativa, que en pocas palabras nos dice que si tú tienes que en un punto la derivada no se anula, entonces tú puedes deformar la imagen de phi alrededor de ese punto, digamos, de tal manera que la deformas que bajes la energía, o sea, que bajes, aquí de hecho aquí lo pongo, que
aquí dice que existe una deformación, finalmente, que si se cumple esto, existe una deformación que finalmente nos va a bajar la energía. Aquí dice. Y aquí también. ¿No? Que bueno, que al menos no la incremente. Entonces, y vamos a poder bajar la energía de tal forma que también, cuando bajemos la energía, eta de 1 du, la phi prima de eso también va a ser positivo. Bueno, su norma también va a ser positiva. Pero bueno, esos son tecnicismos, finalmente está a detalle en la tesis, pero pues aquí no tiene caso. Entonces, bueno, con eso y también usando un teorema de punto fijo, que se llama el teorema de Poincaré-Miranda, que es una generalización del teorema del valor intermedio. Con esas dos cosas probamos que en efecto el problema de acá, el 0.8, admite una solución de energía mínima que cambia de signo para lambda menor que lambda 1. Entonces, esa sí creo que es de las demostraciones más pesadas en cuestiones de cuentas y así, es un poco técnica. Pero la ventaja es que Alberto y yo, bueno, sí, claramente por sugerencia y guía de Alberto, entre los dos logramos como encontrar una prueba que no usara, que fuera más elemental, porque en el paper en el que yo me basé para esta tesis, usan cosas como de topología algebraica y cosas así, ¿no? Bien chonchas, pero nosotros logramos encontrar un argumento un poco más elemental para el caso en el que estamos tratando, que pues, es con esta no linealidad un tanto específica. Bueno, entonces, pues con eso terminamos la primera parte. Y ahora sí vamos a la parte difícil de esto. Ahora vamos a empezar con el problema indeterminado. Entonces, regresamos al problema menos laplaciano de U, menos lambda veces U igual a la no linealidad de potencia en omega, con condiciones de Dirichlet. Y ahora vamos a tomar lambda mayor o igual que lambda 1. Entonces, esto es algo también que es de teoría espectral de laplaciano, pero bueno, como la sucesión de valores propios de laplaciano para el problema de Dirichlet sobre omega tiende a infinito, podemos encontrar m y k en los naturales, tal que ocurre esto de acá, o sea, va a haber, como lambda es mayor o igual que lambda 1, y como la sucesión de valores propios tiende al infinito, entonces pues va a haber un k, el más pequeño, que se va a quedar por abajo de lambda. Puede ocurrir que lambda, por algún azar del destino, que es muy poco probable, porque pues finalmente los valores propios de laplaciano son numerables, pero bueno, puede llegar a pasar que justo ese lambda que escogimos fuera un valor propio mayor que lambda 1, entonces va a haber, pues aquí los mismos, o sea, va a ser igual a esta sucesión de valores propios, que todos son iguales, pero los estamos contando con multiplicidad. Entonces por eso estamos poniendo lambda igual a lambda k más 1, igual a todo eso, ¿no? Menor estricto que pues ya un cierto lambda m más 1, y así. Puede ocurrir eso, o simplemente puede ocurrir que lambda se quede atrapado entre dos valores propios, Sí, aquí los puse consecutivos, pero pues también tendríamos que contar su multiplicidad, ¿no? Entonces, sería como aquí lambda k igual a lambda k más 1 igual bla, bla, bla a lambda m, menor estricto que lambda, menor estricto que lambda m más 1, y así aquí se me fue, pero sí debería ser todo contado con multiplicidad. Entonces, ahora vamos a agarrar el conjunto B, que va a ser el conjunto de todas las funciones propias asociadas a los valores propios lambda n, y vamos a considerar los siguientes subespacios de H. Vamos a considerar primero el espacio generado por las primeras k funciones propias de laplaciano, ¿no? Yo les había dicho al principio que va a haber como que un problema, en este problema indeterminado, va a ser difícil lidiar con un subespacio de dimensión finita,
y vamos a poder medio rescatar el método para un subespacio de dimensión infinita. Entonces, pues bueno, aquí están los espacios. Este va a ser el espacio, estos dos, E y E0, van a ser los espacios problemáticos. E es el generado por E1 hasta EK. E0 va a ser el generado por EK más 1 hasta EK más M. Y vamos a definir F como la suma directa de E con E0. Y vamos a tomar L como el complemento ortogonal de F. Cabe notar que admitimos los casos K igual a 0 y K igual a M, mayor o igual que 1. O sea, que corresponden respectivamente a E igual a 0 y a E super 0 igual a 0, ¿no? Esencialmente, en este caso, E0 va a ser igual a 0. Y cuando tomamos lambda entre lambda 1 y lambda 2, va a ocurrir justo esto. Creo que va a ser 0. Bueno, pues estos van a ser los espacios que vamos a utilizar. Entonces ahora nos vamos a preguntar cómo se comporta este operador en cada subespacio. Entonces, como les platicaba, cuando tomamos un UN, aquí me faltó, aquí debería ser K en vez de K menos 1, pero si nos tomamos un U aquí, pues vamos, todo tiene que ver porque pues estas son funciones propias del laplaciano, ya una vez que uno hace las cuentas se ve muy claro, pero básicamente este operador va a ser estrictamente negativo en este subespacio, va a ser igual a 0 en E0, ¿no? Y va a ser estrictamente positivo en L, ¿no? Que recuerden es el complemento ortogonal de la suma de estos dos. Entonces como que aquí se va a comportar bien y aquí se va a comportar pues, no tan bien. Pero eso lo arreglamos de la siguiente manera. Entonces nos tomamos un lambda en el rango que tiene que ser. Aquí recuerden tiene que ser con multiplicidad, entonces aquí nada más habría que cambiar un poco los subíndices. Tomamos un U en H y pues nos fijamos en su descomposición en sus componentes, en E, en E0 y en L. Entonces vamos a definir una nueva norma, es decir, le vamos a poner lambda, y la vamos a definir así. Se ve medio feo, pero pues básicamente lo que queremos hacer es, la parte en L va a ser exactamente lo mismo. O sea, si ustedes borran esta parte de aquí, si U0 fuera 0, UE fuera 0, y nada más se fijan en el UL, va a ser esta parte de aquí nada más, que va a ser exactamente la misma norma del principio. Eso sí, se queda tal cual. Ahora, si solamente el U super E fuera diferente de 0 y todos los demás fueran 0, tendríamos esta expresión de acá, que si se dan cuenta es casi la misma que la de la izquierda, pero multiplicada por un menos. ¿Para qué? Para que esto se vuelva positivo, ¿no? Entonces, básicamente, pues es, bueno, esta cosa, este operador que nos funcionó bien, que fuera una norma, no lo es, en este espacio es estrictamente negativa, pero pues si la multiplicamos por un menos, es estrictamente positiva y es una norma tal cual. Eso también se prueba en la tesis. Y la parte de U0 no la ponemos ni de esta forma ni de esta forma porque se anularía. Entonces tendríamos algo que se anula, o una cosa que queremos que sea norma, que se anula en un subespacio posiblemente no trivial. Entonces, pues eso no puede ocurrir, ¿no? Necesitamos una norma en todo su esplendor. Entonces, pues simplemente ponemos aquí la norma de Sobolev, bueno, la norma del gradiente para LU0. Y resulta que esta es una norma equivalente en H. Igual, pues son unas cuentas, pero pues, finalmente el punto es tener una norma adecuada. En términos de esta nueva norma, el funcional de energía puede verse de la siguiente manera. Se ve un poco parecido, nada más que aquí tenemos un medio. En vez de tener la norma de U solita, tenemos la norma de la componente en L al cuadrado.
menos la norma de la componente e al cuadrado, menos pues la no linealidad, la parte no lineal de siempre. Entonces, pues bueno, este menos es como realmente, en términos de análisis funcional, pues es esto lo que va a cambiar un poco las cosas. Entonces, pues bueno, resulta que C0, que phi es de clase C2. Eso, pues, porque todo esto es composición de cosas de clase C2. Pero su gráfica ya se va a comportar distinto. De nuevo, agarramos uno distinto de 0. Agarramos esta función real de variable real, que se define de esta forma. Y sustituimos simplemente, ¿no? Nos va a quedar esta expresión de acá. Lo que les decía un poco, si U super L es idénticamente 0, entonces, pues nos va a quedar esta expresión de acá. O sea, la parte positiva, esta de aquí, se va a anular y nos va a quedar esto negativo, y pues esto se ve como algo así, ¿no? Se ve como un estilo parábola, no es una parábola, es como, pero el punto es, si se dan cuenta aquí, el único máximo de esta función es el 0. Entonces, pues, como que en esta recta, en las rectas de la forma TU, para cosas que pues se anula su componente L, pues parece que ahí no tenemos el comportamiento deseado, ¿no? Ahí no tenemos como ni siquiera un punto crítico, ni siquiera en esta recta, ¿no? Entonces, pues bueno, parece que para funciones de este estilo, pues como que no va a tener sentido buscar en esas rectas puntos críticos. Pero en cambio, si U super E es idénticamente 0, o sea, la parte de la norma negativa, y si suponemos que la norma, esto no lo puse, pero si suponemos que U super L es distinto de 0, entonces tenemos esta expresión de acá, y la gráfica es de la forma que ya conocíamos. En general podremos rescatar este comportamiento para funciones en H sin F. Entonces vean, de alguna forma como que F se vuelve nuestro nuevo 0. No es como justo lo que queremos omitir. Pero pues ya también es un poco más sutil cómo lo hacemos. Entonces, bueno, pues esto nos motiva también para definir la variedad de Neharry generalizada, que en el paper en el que yo me basé, le ponen variedad y parece que no es como un nombre muy adecuado porque pues, quién sabe si sea variedad o no, pero bueno, se define como son todas las U's en H sin F, tales que phi' de U en U es igual a 0. Esta es la parte usual de la definición, pero además vamos a tener que añadir esta parte de acá, que phi' de U en V sea igual a 0 para toda V en F. Entonces, como que sí vamos a tener que pedir adicionalmente como esta cosa de acá, que es bastante fuerte, que ya sobre ese subespacio de dimensión finita ya se comporte de antemano como punto crítico, cualquier cosa que esté en este conjunto. Entonces, bueno, esto es lo que les decía. M no necesariamente es una variedad de Neharry, de clase... Sí, no, quizá variedad topológica sea, no sé, pero al menos variedad diferenciable no va a ser, no necesariamente. Y como dije, estos rayos no necesariamente intersecan a M, aun cuando U sea distinto de 0. Entonces, esto implica que no podemos definir los espacios tangentes a M. ¿Se acuerdan que cuando estábamos tratando todo este rollo de la variedad de Neharry, usábamos esto de la derivada tangente? Pues bueno, eso no se va a poder usar porque para todo eso necesitamos espacios tangentes. Y de hecho, pues sin espacios tangentes tampoco tenemos el flujo gradiente negativo, lo cual pues está como que al mero corazón de los métodos variacionales. Entonces, pues, ¿cómo vamos a lidiar con esto? Vamos a fijarnos en el conjunto H gorrito de W, para cada W en... Esto está definido para cada W en H en principio. Se va a definir como R más de W, o sea, va a ser todo el rayo positivo en dirección de W.
es suma directa con F. Si se dan cuenta, si quitáramos esto de acá, pues tendríamos el rayo, ¿no? Entonces, de alguna forma, estos conjuntos de aquí van a ser lo que van a reemplazar el rayo en el caso determinado. Entonces, esta proposición es como un poco la que suple, ¿se acuerdan, no? Que podemos proyectar cualquier punto distinto de cero, cualquier elemento distinto de cero, lo podemos proyectar en la variedad de Nehari. Un poco esta va a ser la proposición que suple esa, que toma el papel de esa otra proposición. Esto nos va a decir que este rayo extraño interseca a M, no importa qué W nos agarremos distinta en H menos F, este conjunto siempre va a intersecar a M, es un poco lo que teníamos con los rayos, y si U está en M, entonces phi de U más W va a ser menor que phi de U, siempre que U más W esté en este conjunto con W distinto de cero. En otras palabras, U es el único máximo global de phi restringido a H. En este caso va a ser, aquí me confundí, tendría que ser H gorro de U. Aquí también tendría que ser H gorro de U, ¿no? Porque U ya está en la variedad de Nehari, ¿no? Entonces ahí pues ella misma está en este conjunto y pues ella misma es como la que interseca, ¿no? Bueno. Ahora vamos a tener, ¿se acuerdan de nuestro homeomorfismo M gorro? Aquí vamos a tener algo parecido, pero pues de nuevo, vamos a tener que modificar algunas cosas. Sea S super L la esfera unitaria en L, que por definición es el espacio ortogonal a este de acá, al de dimensión finita. Definiendo M gorro como la función que va de H menos L. No, perdón, aquí me volví a confundir, es H menos F, perdón. Aquí debería ir de H menos F en R, lo vamos a definir como la proyección. Esta pues no es una proyección tal cual, pero por nuestra proposición anterior sí podemos encontrar un escalar positivo y sí podemos encontrar un V sub U en F, tal que esta cosa ya está en M, que es lo que digo aquí. O sea, podemos encontrar un B sub U en F y un S sub U positivo, tal que esta cosa ya entra en la variedad de Nehari. Y pues igual, lo que nos da esperanza es que esta restricción de acá es un homeomorfismo. Entonces, pues M no tiene una forma tan, pues quizá tan descabellada, es esencialmente, bueno, topológicamente, es la esfera unitaria en L. Sí. Y ahora, todo lo que vamos a hacer a partir de ahora es jalar de alguna forma o jalar como nuestro problema de M, lo vamos a jalar a S super L. Eso va a tener la ventaja de que S super L sí es una variedad diferenciable, ahí sí tienen sentido los espacios tangentes y ahí sí vamos a poder trabajar bien. Entonces, el homeomorfismo de la sección pasada sí era útil, pero sobre todo nos decía cómo se ve la, o sea, N, nos daba un indicio de qué esperar de N. Aquí sí va a ser muchísimo más, va a jugar un papel más protagónico todavía. Entonces, definiendo psi gorro, que va a ir de L menos el 0 en R, como psi gorro de U va a ser la composición de phi con M gorro, entonces tenemos, no lo puse, pero así. Okay. Pues tenemos que psi gorro es de clase C1 y la expresión de su derivada es esta de acá. Si se dan cuenta, aparece aquí el homeomorfismo, aparece la norma de U abajo, por eso pedimos que no esté definida en el 0, y aquí la derivada va a ser como un múltiplo justo de la derivada de phi. Aquí también debería decir z. Es evaluado en z, evaluado en z. Esto se va a cumplir para toda U y z en L con U distinta de 0.
Entonces, pues sí, de alguna forma como que psi va a ser nuestro funcional de interés, como que por medio de psi vamos a probar cosas de phi. Quizá un par de aclaraciones acerca de la derivada tangente ahora de psi. Vamos a tomar ρ, el funcional que va de h en r, va a ser la norma al cuadrado. Claramente phi es un funcional de clase c infinito, donde su derivada en u evaluada en b va a ser 2 veces el producto escalar. No puse explícitamente quién es el producto escalar, pero creo que se pueden imaginar a partir de la expresión de la norma. Entonces, para una función u en h, tal que esta cosa no se anule, definimos el espacio tangente a u sobre SL como va a ser justamente el kernel del gradiente de phi en u. Y por la forma que tiene, pues van a ser todos los que sean ortogonales. Esta es básicamente la definición de espacio tangente que se usa en, pues sí, en geometría o en cálculo, ¿no? Pues el espacio tangente a un vector en la esfera unitaria, pues cualquier esfera, pues van a ser como justamente el plano, ahí tangente va a ser el espacio ortogonal a la recta determinada por u. Entonces, ya con esto podemos definir, creo que ya me pasé, ¿verdad? Ya casi terminamos. Definiendo psi como la restricción a S super L, tenemos para un U en S super L, tenemos esta expresión de acá, y por lo tanto, la derivada de psi de la restricción existe, es continua y está dada por esta expresión de acá. O sea, otra vez tenemos, esta es la derivada tangente a SL. Entonces ahora podemos enunciar las siguientes definiciones, que son las definiciones de sucesión de Pales-Meil. Una sucesión es la misma, esencialmente una sucesión UN en SL es de Pales-Meil para psi, si UN es acotada en H, perdón, si psi, aquí es psi de UN es acotada en H, y esta cosa tiende a 0 cuando n tiende a 0. Psi satisface la condición de Pales-Meil sobre S super L si toda sucesión de Pales-Meil de psi sobre S super L contiene una subsucesión convergente. Para phi, esta es la cuestión importante, no vamos a poder definir sucesión de Pales-Meil sobre M, pero sí tenemos la noción de sucesión de Pales-Meil global, que es la que vamos a estar utilizando. Esta es una proposición que nos da una correspondencia entre sucesiones de Pales-Meil de psi y de phi, de modo que aquí dice que si UN es una sucesión de Pales-Meil para psi en S super L, entonces esta cosa de acá va a ser una sucesión de Pales-Meil para phi en M, como que se corresponden las sucesiones de Pales-Meil, lo cual pues, nos dice puedes trabajar con psi sin ningún problema. Y si W sub n es una sucesión de Pales-Meil acotada para phi en M, entonces, tomando estas imágenes inversas, esto es una sucesión de Pales-Meil para psi en S super L. Y esto es muy importante, U es un punto crítico de psi en S super L sí y solo sí. M de U es un punto crítico no trivial de phi en M. Entonces, aquí es un poco parecido a lo que habíamos hecho al principio. Hay una proposición que nos dice que si tomamos una sucesión en M, o sea, es una sucesión de Pales-Meil para phi en noción global, pero estamos tomando sus elementos en M. Entonces, UN contiene una subsucesión convergente, ¿no? También utilizo el principio variacional de Ekeland, más que nada para justificar que toda sucesión minimizante se puede intercambiar por una sucesión de Pales-Meil. El problema 0.10 alcanza un estado fundamental. Ese es como nuestro teorema estelar otra vez. Es como básicamente la culminación de todo. Y sí, nos dice que también, que a pesar de que tengamos un problema indefinido,
vamos a poder encontrar un estado fundamental, o sea, alguien que cumple justamente esta igualdad. Aquí les puse un bosquejo de la prueba, pero yo creo que por el tiempo ya no vale la pena darla, no es la gran cosa. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Gracias por su atención. Muchas gracias, Jonathan. Rocío. Gracias, Jonathan. Bueno, vamos entonces a pasar a la sesión de preguntas. De acuerdo a lo que nos platicó Jonathan sobre su tesis, ¿alguna pregunta que tengan para Jonathan? ¿Alguna pregunta en general? Sí, yo. Sí, sí, sí. Jonathan, ¿cuánto te tardaste en pues hacer toda la tesis? Como desde que te decidiste a un tema hasta que ya dijiste como ya está. Tardé bastante, yo creo, como un año, yo diría, porque entré con una profesora a un seminario donde básicamente el propósito del seminario era escoger un artículo para hacer una tesis. Entonces, si ponemos el origen de mi tesis desde ahí, sí, ya va como año y medio, yo creo, porque es desde que no me gustaba el tema, de que como que no lo entendía, como que no le veía sentido, y poco a poco como que más o menos vas parchando algunas cosas y lo vas haciendo tuyo hasta que pues ya como que lo puedes escribir. Entonces, pues sí, como año y medio, o un año yo pensaría. Ok. Y, por ejemplo, para el teorema más difícil que tuviste que demostrar, como ¿cuánto tiempo tomó eso? ¿Cuántas semanas o así? ¿Y cómo llegó como la inspiración? O sea, como en qué momento llegó. Como estabas comiendo, estabas, no sé. Pues es que justo este tipo de cosas es como, realmente la prueba de este teorema está como escondida en todos los resultados preliminares que les expliqué antes de llegar a esto. O sea, entonces, pues sí, tal vez lees el paper y lees la prueba de esta cosa y pues es como muy cortita, pero toda la preparación es bastante larga y yo creo que eso sí me tomó, fue como revisar, creer que ya lo había entendido y luego volverlo a revisar para ver que no estaba del todo bien y volverlo a parchar. Pues yo creo que unos 6 meses, 8 meses. También esperando a que llegara la inspiración, claramente no así como así poniéndome a pensar diario el problema. Ok, entonces no fue como un teorema en general el que, como recuerdes algo en específico de uno. O sea, fue como todo el trabajo. Pues fue como definir espacios tangentes, como ver esa sutileza entre, bueno, aunque yo no pueda definir un espacio tangente sobre M, ¿cómo lo hago para pasárselo así, cómo se lo hago para pasárselo a la esfera y cómo para que todo eso sea consistente y funcione bien y todas las cuentas marchen y todo esté en orden, pues como que sí fue lo que más me costó trabajo. Ok, gracias. Gracias. Bueno, aquí en el chat tenemos también una pregunta de Judith. Nos pregunta, o te pregunta, mejor dicho, ¿de quién son los resultados originales de tu tesis? Y bueno, también por otro lado, agradece por la presentación, dice que estuvo muy, muy linda. Es un paper de Sulkin y Weth. Se los puedo pasar si quieren. Sí, lo que hacen, vamos a ver si rápidamente nada más. Pues ellos lo hacen a un nivel muchísimo más general, realmente todo está en su paper y ellos lo hacen muchísimo mejor. Pero aquí reemplazan esto por una no linealidad arbitraria que cumpla ciertas restricciones de crecimiento. Entonces sí que tiene que cumplir una restricción de crecimiento y cosas así. Entonces ellos sí lo hacen muchísimo más choncho todo y sí se llama el método de la variedad de Nehari de Sulkin y Weth. Sí, gracias. Ahí sí, Igual. luego se los paso. Sí, igual y también podemos poner la referencia en el video ya cuando lo pongamos, lo subamos a la plataforma. Igual, ahí lo podrían checar, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o comentario que tengan?
Bueno, Laura te felicita por la presentación. Este es un comentario que tenemos aquí. Bueno, entonces si no hay preguntas, comentarios, pues entonces Germán, pasamos contigo. Germán tiene un anuncio. Bueno, yo me uno a las felicitaciones. Muchas felicidades, Jonathan. Esperemos que ya todo fluya con tus trámites. Este, ¿Me dejas compartir pantalla Claro. para... mm, bueno, les comparto, bueno, agradezco a todos los presentes por estar aquí y les agradecemos y les recordamos que este seminario es un evento quincenal y si quieren participar, pues lo único que tienen que hacer es mandarle un correo a Rocío. Aquí está su correo, usagitsukino.mx, y nos gustaría mucho que nos promocionaran para que cada vez seamos más. También les recuerdo que hay una página de Facebook, nos pueden buscar aquí como el Seminario de Divulgación de Tesis y nos pueden dar like para que puedan entrar y enterarse de todas las pláticas que va a haber a lo largo del semestre. Y también está el canal de YouTube donde vamos a subir todas las pláticas bueno, ya subimos todas las que han dado y vamos a seguir a subir esta y las que siguen para que también si lo quieren revisar y suscribirse nos ayudarían mucho. Bueno, muchas gracias también. Por último, invitarlos para la siguiente plática que va a ser de Margarita, que nos va a hablar de polinomios delta matroidales y va a ser el 23 de septiembre. En esta ocasión no van a ser 2 semanas porque pues no es día laborable, pero regresamos el 23 de septiembre igual a las 6 a las 6 de la tarde. Creo que es todo y muchas gracias por estar aquí. Gracias. Felicidades por el trabajo, Jonathan, y también felicidades a tu asesor que está aquí con nosotros, presente, Alberto. Felicidades a los dos. Y bueno, nos vemos en la próxima charla. Vale, muchas gracias. Cuídense. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.